Muy bien, oremos. Nuestro amado Señor, gracias por permitirnos juntarnos, Señor. Estamos tan agradecidos que nos das la oportunidad de juntarnos a estudiar tu palabra. Y, Señor, venimos ante ti como estudiantes, como niños, Señor, reconociendo nuestra ignorancia, nuestra incapacidad para entender cosas espirituales. Así que, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos capacite, nos enseñe, nos guíe, que Él abra nuestros ojos, que entendamos la verdad, comprendamos, Señor, las maravillas de tu palabra y que ellas puedan enriquecernos, Padre, y darnos el poder para vivir una vida de obediencia a ti. Háblanos, Señor, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, me parece que la semana pasada terminamos el capítulo 10. Vamos entonces al capítulo 10, versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo nos invita a tener pies hermosos, que son aquellos pies que se dedican a la predicación del evangelio. El invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero en la predicación del evangelio. Pero él luego nos dice que no todos obedecerán al evangelio. Y está usando el ejemplo de Israel, que se les predicó el evangelio. El mismo evangelio que nosotros recibimos le fue predicado a Israel, pero en símbolos. Y no todos lo creyeron, la gran mayoría lo rechazó, que tristemente es el caso, siempre es el caso. La gran mayoría rechaza el evangelio. Y aquí el evangelio son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, que se le lleva al pecador que está condenado a muerte, pero en Cristo el pecador puede obtener vida eterna, si por fe se aferra a lo que Cristo ha obtenido en su favor, al trabajo de Jesús, a la obra que Cristo ha llevado a cabo para salvar al pecador. El pecador puede ser salvo si abandonándose a sí mismo se aferra a Jesús y hace de Cristo su todo. Entonces luego dice el fin del versículo 16, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? El versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nace en el corazón cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una relación directa entre la fe y la palabra de Dios. Hay una relación que va en dos caminos, que va ida y vuelta. Es la fe que nos capacita para entender la palabra de Dios y nos capacita para recibir la palabra de Dios, pero a la misma vez la palabra de Dios alimenta nuestra fe. Dice que la fe es por el oír, porque en aquellos tiempos no todos tenían volúmenes de las Sagradas Escrituras. Entonces iban a la iglesia, se juntaban para leer las Sagradas Escrituras. Es por eso que dice el oír. Entonces cuando ellos juntaban, oían las Sagradas Escrituras, y esas Sagradas Escrituras hacía que naciese en ellos la fe. Es por eso que el apóstol Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, no todos tenían Sagradas Escrituras como nosotros ahora. En esos tiempos tener un rollo de las Sagradas Escrituras era muy caro, porque no venían tan solo un rollo, sino que venía cada libro, era un rollo. Y algunos de ellos, como el libro de Isaías, contenían más que un rollo. Entonces, cuando se recibían las cartas de los apóstoles, se juntaban ellos en la iglesia y las leían, las hacían la materia de estudio. Y de esa manera, entonces, la fe nacía en el corazón. Es por eso que es importante ir a la iglesia.
el asistir, el no dejar de reunirnos, porque no tan solo la lectura de las Sagradas Escrituras es esencial el escuchar la palabra de Dios, que sea predicada. Es esencial para la fe. Una fe viva necesita ser alimentada. Aquel que deja el estudio de la Biblia va a perder su experiencia cristiana. Aquel que deja de ir a la iglesia para escuchar las Sagradas Escrituras va a perder su fe. Y el propósito mayor de la Biblia, de la iglesia, de las reuniones de nuestra iglesia, es la predicación de la palabra. Vamos a adorar a Dios, a cantarle, dejar nuestras ofrendas y diezmos. Vamos a encontrarnos los unos a los otros, pero el propósito principal de asistir a la iglesia es escuchar las Sagradas Escrituras para que nuestra fe sea sostenida. Así que la fe es por el oír. Entonces, tan importante también, aquí viene la importancia del compartir nuestro testimonio, nuestra historia, de nuestra conversión, de cómo Dios responde a nuestras oraciones, las historias que tenemos con Dios, porque cuando uno comparte con otra persona las historias de fe que uno tiene, en el corazón de la otra persona comienza a nacer la fe, comienza a desarrollar raíces. Así que es por eso que el testimonio es tan importante, porque la fe viene por el oír. Cuando nosotros contamos las historias, las experiencias que Dios nos ha dado a nosotros con Él, respuestas a oraciones, milagros, cómo el Señor nos ha guiado, protegido. Entonces, en el corazón de aquellos que no creen, comienza también el deseo de tener la misma experiencia, comienzan a hacer la fe. Y luego han de ser guiados al estudio de la palabra, porque la palabra es el alimento de la fe. Muy bien. Versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí entonces está hablando de por qué fue que Israel no creyó. ¿Fue porque no oyeron? No, dice que la palabra de Dios fue derramada por toda la tierra en los días de Israel, así que ellos escucharon. Pero ¿qué ocurrió entonces? También digo, versículo 19, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Entonces, por el hecho, Israel escuchó, Israel recibió el evangelio, pero no los provocó a fe. Ellos rechazaron el evangelio. Entonces aquí Dios les dice, el apóstol Pablo muestra cómo el Antiguo Testamento ya declaraba que Dios iba a llevar el evangelio a los gentiles para provocar a Israel a celo, para tratar de despertar a Israel. Versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, a un pueblo rebelde y contumaz, un pueblo que por más de 1500 años Dios trató de traerlos por 1001 medios, ya sea por las palabras de los profetas, los dejaba que la lluvia parase, que no hubiese lluvia, que viniesen plagas, que fueran atacados por los enemigos. La historia del Antiguo Testamento. Los envió cautivos a Babilonia, los trajo de vuelta. ¿Cuántos métodos usó Dios para tratar de traerlos? Eventualmente envió a Jesús y rechazaron todo. Entonces, eventualmente Israel como nación es rechazada, pero no como individuos, no como personas. Los israelitas, si llegan a la fe de Cristo Jesús, son aceptados nuevamente, injertados en el árbol. Versículo 11. Digo pues, el capítulo 11, leamos todo el capítulo 11 como lo hacemos siempre. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías,
las Escrituras, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Y como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero
para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, entonces en este capítulo vemos al apóstol Pablo presentando el propósito de Dios para Israel y para con los gentiles. El deseo del apóstol Pablo, como ya nos lo ha dicho en el capítulo 9, es que Israel sea salvo. Y es el deseo de Dios, salvar a Israel. Pero Dios no puede forzar a nadie que sea salvo. Israel rechazó todas sus oportunidades y de acuerdo a la profecía de Daniel 9, fue rechazado como nación, pero no como individuos. Pero a pesar que fue rechazado como nación, el apóstol Pablo nos dice que de ello quedó un remanente. Vamos entonces a desglosar el capítulo 11. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Entonces usa el ejemplo del profeta Elías para mostrar de que Dios siempre ha tenido un remanente. Porque miren lo que dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces el apóstol Pablo usa el ejemplo de Elías para mostrar de que en los días de Elías la apostasía no era generalizada, o era generalizada, pero siempre había un remanente. Y luego dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces, y el apóstol Pablo es parte de aquel remanente que queda de Israel. Y él dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, que la obra ya no es obra. Así que él muestra de que la elección del remanente es un acto de gracia. Se ha manifestado, ellos han sido elegidos por gracia, no por sus obras. En otras palabras, ellos poseen la experiencia que Dios deseaba darle a todo Israel, que era salvación por gracia, no por obras. Pero Israel es rechazado porque ellos contumazmente siguieron obrando, siguieron tratando de ser aceptos por obra y rechazaron la justificación por la fe. Pero el remanente de Israel posee esta experiencia y por eso ellos son aceptos porque han entrado en la experiencia de la gracia. Y dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, que es el remanente, sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces los escogidos alcanzan la experiencia. ¿Por qué? Porque ellos han entrado en la experiencia de la salvación por gracia. Por eso son remanente. Es un grupo que son escogidos por Dios porque ellos tienen la experiencia que el resto de Israel ha rechazado. No es un escogimiento arbitrario, sino que son escogidos, son el remanente, porque ellos han entrado en la experiencia a través de la cual Dios acepta a cualquier ser humano que tiene aquella experiencia, que es el rechazo de mis obras, la confianza propia y aferrarme a lo que Dios me ha proveído. Y eso viene desde el principio. Abel y Caín uno fue rechazado y el otro aceptó, porque Caín no aceptó la gracia que Dios le ofrecía y el sacrificio que Dios había proveído, pero Abel sí, Abel se aferró al sacrificio y a la gracia que Dios proveyó y fue acepto. Y Caín fue rechazado. Siempre Dios obra a través de un remanente. Cuando nosotros podemos ver la historia del remanente a través de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento.
Dios siempre ha tenido un pueblo, pero ese pueblo en la mayor parte de los casos ha sido infiel. Pero dentro de aquel pueblo infiel hay un pueblo fiel, hay un remanente. Y muchos hablan de un remanente dentro del remanente, porque Israel era el remanente de las naciones. Era el pueblo que Dios escogió para otorgar sus verdades al mundo, manifestarse a través de ellos y traer al mundo al conocimiento de Dios. Pero dentro de ese remanente se encuentra otro remanente que es el grupo que son realmente fieles, y son fieles porque ellos han experimentado, han tenido la verdadera experiencia de la justicia por fe. Se han aferrado a las promesas de Dios a través de la fe y las han recibido por gracia. Esa es la condición para ser parte del remanente. Muy bien, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, producto de la dureza de su corazón, Dios permite que sus ojos se cierren, que sus oídos se paren y que no entiendan ni escuchen. Producto de la dureza de su corazón, producto de que rechazan el evangelio que Dios les ha enviado en el capítulo 10. Versículo 9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces el apóstol aquí cita unas palabras de David que muestran que la verdad que les podría haber abiertos los ojos y abierto sus oídos y haberlos salvado, como ellas rechazan la verdad del evangelio, aquella misma verdad les cierra los ojos y les cierra los oídos para que no entiendan. Entonces, cuando la verdad viene a nosotros, si nosotros rechazamos la verdad, entonces aquella verdad nos endurece el corazón. El producto del rechazo de la verdad es endurecimiento de corazón. Cuando el Señor te habla y te muestra tus pecados, te muestra que lo que estás haciendo está mal y tú lo rechazas, endureces tu corazón, aquella verdad está obrando para que tu corazón se endurezca. La misma verdad que tú, si tú la aceptases, ablandaría tu corazón y cambiaría todo tu ser, te daría libertad. Ahora aquella verdad te deja en una posición más difícil. Por eso no podemos jugar con la verdad. Sea lo que sea en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en las relaciones con otros. Cuando el Señor nos muestra lo que hemos de hacer, hemos de inmediatamente abrir el corazón. Por eso dice las Sagradas Escrituras, hoy si escucháis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque cuando endurecemos el corazón, entonces la verdad llega a ser una maldición para nosotros. Porque al conocer la verdad y no hacerlo, entonces el corazón se endurece contra aquella verdad. No podemos mantenernos neutral y decir, bueno, hoy no lo voy a hacer, eso lo hago mañana, pasado, cuando sea más viejo, me preocupo de esas cosas. Eso es peligrosísimo. Y eso fue lo que le ocurrió a Israel. Israel se endureció. El mensaje de amor del Salvador, su ministerio de piedad y misericordia, aquellos que lo rechazaron, le causaron el endurecimiento del corazón contra ellos y fueron rechazados. Ahora, fueron rechazados como nación, pero el apóstol Pablo dice aquí claramente que aquellos que siguen siendo remanentes siguen siendo pueblo. La oportunidad para los individuos de Israel de ser salvos, la puerta aún continúa siendo abierta. Muy bien, entonces en el versículo 11 en adelante el apóstol Pablo comienza a hacer una comparación entre los gentiles e Israel. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Entonces aquí el apóstol muestra que Dios permite que Israel se endurezca y trae a los gentiles, les da la oportunidad a los gentiles, y el apóstol dice que eso ocurre para provocarles a celo. En otras palabras,
para que se despierten, para que abran sus ojos, para que se den cuenta del camino que han seguido. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Ese es el sueño del apóstol. El sueño del apóstol es que todo Israel sea restaurado. Eso es lo que él desea. Eso es lo que él desea. Y por fe está escribiendo aquello. Y dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Aquí hay una tensión en este capítulo. En este capítulo el apóstol Pablo habla que eventualmente Israel va a ser todo salvo, pero en otros versículos, como en este versículo, él habla de algunos de ellos. Entonces el apóstol Pablo está hablando por fe, él ora por Israel y está expresando aquello deseo de su corazón por fe, la esperanza que todo el pueblo de Israel sea salvo, que entren nuevamente al pacto. Pero él dice aquí, dice, y hacer salvos a algunos de ellos. El ver la realidad de Israel, que el corazón es duro, contumaz, como por ejemplo, cuando en el libro de Hechos vienen, en el último capítulo, está en Roma el apóstol y él se encuentra con israelitas que vienen a verlo y él les habla del evangelio y ellos lo rechazan. Entonces él le dice, bueno, desde ahora en adelante me dedico a los gentiles. Entonces, siempre el deseo del apóstol, donde iba, él iba primero a la sinagoga para darles la oportunidad a los israelitas. Cuando lo rechazaban, entonces le llevaba el mensaje a los gentiles. Siempre es con la esperanza de poder traer de vuelta a Israel. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Claro, para que Israel pudiese ser incluido, tiene que haber vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Entonces, claro, Israel fue escogido como un pueblo santo. Los padres eran santos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Fueron personas totalmente dedicadas a Dios. Ellos son las raíces. Las ramas, entonces, son santas. Claro, un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo dedicado a Dios, como nos dice el Antiguo Testamento. Pero hemos de recordar que aquí el apóstol Pablo está haciendo una diferencia entre gentiles e israelitas para identificar a su pueblo, el Israel en la carne. Pero él nos ha dicho que el verdadero Israel no es el Israel en la carne, sino que el Israel espiritual. Eso ya lo dijo en Romanos capítulo 2. Así que la realidad de Israel es siempre una realidad espiritual. Y aquí nos habla de que los gentiles han sido injertados en el árbol. El árbol es Cristo Jesús. Y al ser injertados en el árbol, entonces los gentiles llegan a ser parte de la realidad del Israel espiritual. Sigamos leyendo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, el árbol, las raíces representan a Jesús primordialmente, a los padres de Israel también. Y los judíos son ramas naturales, o Israel era ramas naturales del árbol. Los gentiles eran ramas salvajes.
que fueron sacadas del olivo salvaje y fueron injertadas en el olivo natural, en Cristo Jesús. Y ese es un milagro, dice el apóstol. Un milagro que esto haya ocurrido, es un milagro de la gracia. Todos nosotros, la realidad es que todos nosotros llevamos aquella experiencia, hemos sido injertados en el árbol de Cristo. Las ramas representan a Israel. Israel natural fue desgajado y un Israel no natural ha sido puesto, los gentiles, en el árbol que es Cristo Jesús. Como dice el apóstol Pablo, que si somos de Cristo, descendientes de Abraham somos. Hemos llegado a ser partes de la nación de Israel a través de la fe. Y eso es lo que cuenta. Pero el apóstol en el capítulo 11 hace una diferencia porque él quiere que entendamos, que los gentiles entiendan de que Israel en la carne tiene una ventaja. Ellos son las ramas naturales, dice. Versículo 18, no te jactes contra las ramas, versículo 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Entonces, no nos vaya a ocurrir lo mismo que le ocurrió al Israel de antaño. Se volvieron orgullosos, autosuficientes, creyeron de que ellos eran hijos de Abraham, y al ser hijos de Abraham, ellos contaban con todos los favores y fueron desgajados. No vaya a ser que nosotros nos ocurra lo mismo, dice el apóstol Pablo. No te jactes, no te vuelvas orgulloso, porque Dios puede hacer lo mismo con nosotros que lo que hizo con Israel. Y eso fue lo que ocurrió con la Iglesia Católica. Fue desgajada, fue sacada del árbol. ¿Por qué? Porque se volvió orgullosa. Abandonó la fidelidad a Dios. Se volvió autosuficiente. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces es la fe lo que nos hace ser parte de este árbol maravilloso que es el árbol de la salvación. Es el ser pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios por la fe. Israel perdió esa posesión porque desearon ganárselo por obras. Los gentiles entraron porque ellos lo recibieron por fe. Y tú y yo somos parte de ese árbol solo si estamos de pie en fe, no por obras. Confiamos en Dios por la fe, no por nuestras obras. Entonces, eso es el tema principal del libro de Romanos. Versículo 20. Bien. No, versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces, si a las ramas naturales Dios las desgajó porque abandonaron la fe, si nosotros abandonamos la fe, también seremos desgajados. Entonces por eso dice en el versículo 20 que nosotros hemos de temer. Esta es la relación con Dios en el que se nos enseña a través de todas las escrituras y es el mensaje del primer ángel. Temed a Dios. Que es una relación con Dios de humildad, en la cual nosotros nos sometemos a Él para obedecerle, para amarle con todo el corazón. Y lo respetamos, lo honramos. Vivimos nuestra vida para su gloria. Eso es lo que significa temer en las Sagradas Escrituras. Porque, versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Entonces, los dos aspectos del carácter de Dios en este versículo, bondad, y en el otro lado del carácter divino, severidad. Dios es un Dios muy bondadoso, pero también Dios es un Dios severo. Y aquí se ve este aspecto de Dios. Con Israel, Dios fue muy bondadoso, pero eventualmente actuó con severidad en cortándolos. Con los gentiles, Dios ha sido muy bondadoso, pero también puede ser severo.
Y lo vemos ya en la historia, porque esto el apóstol Pablo lo está hablando al principio de la historia del cristianismo. Nosotros tenemos la ventaja que estamos al fin de la historia del cristianismo. Y así como ocurrió con Israel, ocurrió con la Iglesia Católica, ocurrió con los protestantes, y también nos puede pasar a nosotros los adventistas. Si nos volvemos jactanciosos, orgullosos, el Dios que es bondadoso para con nosotros también puede ser severo para con nosotros y cortarnos. Entonces hemos de permanecer en la bondad divina a través de la fe, caminar con Dios en temor. Sabemos que nuestro Dios es un fuego consumidor, un Dios de grande amor, de increíble misericordia, bondad, ternura de corazón. Pero Dios no cierra sus ojos al pecado, no ignora la maldad, está dispuesto a perdonarla. Pero si no nos arrepentimos, si no venimos ante Él humildemente, aferrándonos a lo que Jesús ha hecho por nosotros, entonces eventualmente somos rechazados. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ahí está la condición para que Israel sea injertado. Han de dejar de ser incrédulos. Y cuando uno mira hoy a Israel como nación, aún siguen siendo incrédulos, aún han abandonado la fe, han rechazado a Cristo y siguen rechazándolo, por lo tanto no pueden ser injertados. Pero hay muchos dentro de Israel que están aceptando a Cristo Jesús como su Salvador, que están abriéndole el corazón, que están arrepintiéndose por haberlo crucificado y haberlo rechazado por tantos siglos y están volviéndose cristianos. Entonces ellos son injertados en el árbol nuevamente. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿De qué Israel está hablando aquí el apóstol? Está hablando, nunca Israel como nación entera va a ser salvo y va a llegar a ser nuevamente el pueblo escogido. Eso lo sabemos por otras escrituras. ¿De qué Israel está hablando aquí? Está hablando del remanente, todo aquel de Israel que por fe cree, deja de ser incrédulo, llegará a ser salvo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, la hermana de White habla de que viene un gran reavivamiento entre Israel en las últimas horas de este mundo. Y que de entre de ellos saldrán los más grandes defensores del pueblo, defensores del sábado de Israel. Entonces, Dios va a obrar entre ellos. Está escrito en el libro de Zacarías, el apóstol Pablo aquí muestra de que cuando Dios haya culminado llamando a sus hijos que salgan de Babilonia, entonces Él va a llamar a sus hijos que se encuentran en Israel. Y luego todo Israel será salvo. No todo Israel como nación, porque eso nunca va a ocurrir, pero todo Israel del remanente fiel que se encuentra aún en Israel, Dios lo llamará y se unirán a su pueblo. Y Dios va a tener tan solo un rebaño. Versículo 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Qué bonito versículo, ¿no? Dios no se olvida de la fidelidad de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de las promesas que él hizo. Y aún antes, cuando se acabe el tiempo, Dios va a volver a llamar a Israel al arrepentimiento. Les va a volver a llamar y les va a presentar el Salvador,
Van a llorar por aquel a quien clavaron, dice las Sagradas Escrituras. Harán gran llanto. Así que viene un gran reavivamiento dentro de Israel. En la última hora, cuando el Espíritu Santo sea derramado, Dios va a llamar a su pueblo que salga también. Muy bien, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. La manera que Dios obra va más allá de nuestro entendimiento, pero para todo, por todo propósito, Dios busca salvar, busca rescatar al perdido, busca atraer al que está en la oscuridad a él. Así que el apóstol Pablo usa un lenguaje de comparación aquí, que bueno, los israelitas fueron endurecidos para darnos la salvación a los gentiles. Ahora, cuando se cumpla la labor con los gentiles, Dios va nuevamente a hablar a los israelitas. Pero esto no es como los evangélicos que enseñan, ¿no?, de que ahora viene el tiempo en que todo Israel será salvo y que el templo va a ser construido nuevamente y que Dios va a obrar a través de los judíos y todo eso. Esa interpretación es una interpretación falsa. Simplemente muestra esto, de que Dios va a volver a apelar a Israel y de entre Israel muchos van a salir y van a unirse al árbol verdadero. El árbol verdadero representa a Israel en Cristo, no Israel en la carne, al Israel espiritual. Y ese Israel está conformado de israelitas por sangre y de israelitas en la fe, que son los gentiles que han aceptado a Cristo Jesús. El árbol es Cristo. Las ramas representan a Israel. Y hay dos tipos de Israel que conforman a un Israel. Los gentiles que han llegado a ser Israel por la fe y los israelitas que por fe son parte del Israel espiritual. Y cuando dice el todo Israel será salvo, se está refiriendo a ese Israel. Versículo 33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán insondables son sus juicios. Dios obra de una manera que nosotros no entendemos, va más allá de la lógica humana, la manera que Dios obra. Simplemente hemos de aceptarlo. No necesitamos explicarlo ni entenderlo cabalmente. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces ahí culmina el apóstol Pablo su argumento de la justificación por la fe, que comenzó en el capítulo 3, ha durado hasta el capítulo 11 y ahora en el capítulo 12, como en todas las cartas del apóstol, comienza a dar consejos prácticos de cómo vivir la vida cristiana. Hasta aquí ha sido teorético, ha presentado argumentos en favor de la justificación, de la justicia por la fe, que no es por obras, que es por fe, que es por gracia, que hemos de morir a nosotros mismos, cómo debemos relacionarnos con la ley de Dios, qué pasa cuando nos relacionamos con la ley de Dios para tratar de ganar el favor de Dios, la vida en el Espíritu Santo. Todas aquellas cosas han sido presentadas en forma teorética. Y ahora en el capítulo 12, el apóstol Pablo comienza a dar consejos prácticos a la iglesia de cómo vivir la vida cristiana. Todas las cartas del apóstol Pablo, en muchas de ellas, más de la mitad de la carta, el apóstol Pablo da consejos de cómo vivir la vida cristiana. En otras palabras, cómo vivir una vida santa. Dios anhela tener un pueblo que vive una vida santa. Entonces aquí el apóstol
comienza una serie de consejos de cómo practicar el cristianismo en un mundo que está en rebelión contra Dios. Muy bien, leamos el capítulo 12. Ya estamos por terminar, pero tenemos 10 minutos. Vamos a leer el capítulo 12 y después lo desglosamos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, de que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego se amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un capítulo, pero denso de consejos de cómo se debe vivir la vida cristiana. Tantos consejos lindos, simples, prácticos, sencillos, de cómo nosotros hemos de ser cristianos para representar a Dios. Así que el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, versículo 1, así que, eso es una conclusión. Él luego de hablarle a los gentiles, de no volverse orgullosos, jactanciosos, dice: así que, los argumentos que se sacan ahora vienen en resultado a las proposiciones que el apóstol dio en el capítulo anterior. Que los gentiles corren el mismo peligro de Israel. Y por lo tanto, hemos de vivir una vida cristiana cuidadosa. Y lo primero que hemos de hacer, dice el apóstol Pablo, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces el apóstol Pablo aquí indica el primer deber cristiano, que es ser sacrificios vivos. En otras palabras, nosotros hemos de sacrificarnos a nosotros mismos diariamente. Hemos de morir a nosotros.
Hemos de ponernos nosotros en el altar, como que fuésemos una ofrenda ante Dios y ser sacrificados diariamente para que nosotros no vivamos, sino que sea Cristo Jesús el que viva. Esa es la única manera a través de la cual podemos ser cristianos y tener la plena seguridad de la salvación. Hemos de presentar nuestros cuerpos, dice, como sacrificio vivo, santo. Esta palabra en algunos círculos adventistas es como una palabra sucia. Tener como se llama santidad, pero es el objetivo del plan de la redención. Es tener un pueblo santo, un pueblo obediente, un pueblo que hace y practica lo bueno. Si bien nosotros no nos ganamos salvación por obras, el propósito de la salvación son las buenas obras. Dice el apóstol que Dios desea tener un pueblo celoso de buenas obras, de la santidad, de ser apartados del mundo, de reflejar el carácter de Cristo, de escoger lo bueno y rechazar lo malo, de ser obedientes, de vivir en sumisión a la voluntad divina. Eso es la santidad. Entonces, pero para poder ser santos, primero nosotros hemos de someter nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Ha de ser presentado ante Dios como un sacrificio para que Jesús viva en nosotros y Él es la fuente de la santidad. Si Cristo no muere en nosotros y tratamos de ser santos, eso es legalismo. Si no estamos viviendo una vida de unión con Jesús diariamente, tomados de su mano y dependiendo 100% de Él, entonces cualquier obediencia es legalismo. Cualquier buena obra es para exaltarnos a nosotros mismos y sentirnos buenos en cuanto a nosotros. Pero la verdadera santidad viene como resultado de subyugarnos a Jesús, de entregarnos en muerte a Él, para que nosotros no vivamos, sino que Él viva. Entonces el sacrificio ha de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Jehová, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es el verdadero culto, la verdadera adoración. Toda adoración externa, que es el cantar, los cultos de iglesia, si no están basados en esta adoración, en este culto, que es el culto racional que yo le ofrezco a Dios, un culto de un sacrificio completo a Dios, para no vivir mi vida, no hacer mi voluntad, no seguir mis planes, sino que ahora me entrego a Dios para vivir una vida santa, de absoluta entrega a Dios, para vivir una vida que es agradable a Él. Entonces, si mi vida no es esto, en mi vida no es un culto racional, cuando yo me levanto en la iglesia, en el culto, a cantar y adorar a Dios, o hago partes especiales y todo eso, si no está basado en esto, entonces es hipocresía. Es un culto falso. El culto a Dios es la entrega total del ser a Él, para obedecerle, para exaltarlo a Él en mi vida. Muy bien, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Esto es algo, se fije que el apóstol Pablo dice que debemos presentar, esto no es algo forzado, esto es algo que nosotros escogemos personalmente, dice que es vuestro culto racional. En otras palabras, yo he de racionalmente, inteligentemente, he de escoger entregarme a Dios. Esto no es algo basado en sentimientos ni emociones. Esto es algo inteligente donde se usa la razón y uno escoge entregarse a Dios diariamente. Te sientas bien o te sientas mal. Estés en lo alto o en lo bajo de tu experiencia cristiana, tú puedes escoger ser un sacrificio vivo para Jehová. Donde tú no vives, pero Cristo es el que vive. Voy a apagar mi teléfono, perdón. Versículo 2. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo.
¿Y cuán difícil es eso para los hijos de Dios? Hay como se llama, una constante tendencia dentro del pueblo de Dios a conformarnos al mundo. Somos como Israel de antaño, queremos rey, queremos un rey. ¿Por qué? Porque las otras naciones tenían rey. Queremos vestirnos como el mundo, queremos entretenernos como el mundo, queremos comer, beber como el mundo, pensar como el mundo, obrar como el mundo y queremos ser salvos. Imposible. El apóstol Pablo dice que no hemos de conformarnos a este siglo. Nuestra actitud no debe ser la actitud del mundo. Nuestra manera de pensar no ha de ser la manera de pensar del mundo. Hemos de ser santos. Es totalmente opuesto. La santidad es lo opuesto al pecado. El mundo está controlado por el pecado. El pueblo de Dios ha de estar controlado por la santidad divina. Y entre los dos no hay unión. Nuestra vestimenta, nuestra manera de pensar, nuestra entretención, nuestra manera de comer, nuestros cultos, nuestra vida familiar, nuestra vida personal, todo ha de ser totalmente opuesto a lo que el mundo nos ofrece. Nosotros no podemos participar de las formas de entretención del mundo, del cine, las películas, la música, los deportes que el mundo ofrece, porque el espíritu de todas esas cosas es totalmente opuesta al reino de Dios. Pero se califica como fanatismo el pensar de esta manera, y nadie quiere ser fanático. Muchas veces se predica, se enseña que la única manera que podemos ganar al mundo es siendo como el mundo. Entonces los cultos reflejan la música mundana, las modas mundanas. Hay inmoralidad dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado al mundo. Claro, si en la casa estamos mirando las películas del mundo, no leyendo la Biblia, estamos escuchando la música y cantando la música del mundo, no la música de Dios. Pasamos mucho más tiempo meditando en lo que el mundo nos da, pensando en las cosas del mundo, que en las cosas divinas. Naturalmente nos vamos a conformar al mundo, naturalmente. Y no hay límite, queridos hermanos. En mi tiempo se peleaba si la mujer debiese usar pantalones o faldas dentro de la iglesia. Hoy día la discusión es si las niñas debiesen usar faldas que muestran los calzones o no. ¿Se fijan? Pasan una niña a dirigir los cantos, a dirigir los cantos, y la falda es tan corta que los hombres tienen que mirar para arriba o tienen que mirar para abajo, no pueden mirar a la niña. Si la plataforma es demasiado alto, revela hasta los pensamientos, pues. Entonces, ese es el argumento hoy en día. Entonces, si siguiese, ¿cómo se llama? Si Dios nos diera tiempo, en un tiempo más adelante, ¿qué es lo que vamos a estar peleándonos? Hoy se está peleando el asunto de la ordenación de la mujer. En 2 generaciones va a ser la ordenación del homosexual. Si podemos tener pastores homosexuales o no, mujeres lesbianas como pastores. Ya eso se está comenzando a discutir en el mundo desarrollado, en el mundo adventista. Entonces, si nos conformamos al mundo, si le damos al mundo al principio un salto de pulga, en 2, 3 generaciones ya no es salto de pulga, es un precipicio inmenso. Lo que esta generación veía como malo, la próxima generación lo ve como bueno. Y la otra generación ve como fanatismo lo que antes se consideraba bueno. Y se llama a lo bueno malo, y a lo malo se lo llama bueno. Ay de vosotros, dice el libro de Isaías. En mi generación, el ir al cine era pecado. Hoy día hasta los pastores van al cine. Entonces, la conformación al mundo. El cristiano ha sido llamado a vivir de acuerdo a los principios divinos.
a un reino que es totalmente distinto a este mundo. Nosotros hemos de vivir una vida santa, una vida que no se conforma al mundo. No importa que parezcamos locos, anticuados, chalados, lo que sea, no importa. Hemos de nosotros caminar conforme a los principios del reino de Dios para ser pueblo de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Se fijan que en una parte el apóstol Pablo nos muestra salvación por fe, por gracia, gratuita. Pero esa salvación ha de producir una vida santa para que esa experiencia sea genuina. Ha de producir una vida de buenas obras. El egoísmo ha de ser abandonado, el orgullo de ser crucificado. Hemos de morir a nosotros mismos. Cristo ha de ser formado en la vida. El carácter de él ha de ser desarrollado. Debe haber una obediencia absoluta a los principios divinos, una lealtad inamovible al reino de Dios, si queremos ser pueblo de Dios. Entonces el apóstol dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que la renovación, la transformación que ocurre en el nuevo nacimiento ha de continuar ocurriendo en nuestra vida, y esto ocurre a través de la renovación de nuestra mente. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, que él desea que tengamos la mente de Cristo. Eso es el propósito, tener la mente de Jesús, tener su manera de pensar, su manera de razonar, de nuestros procesos de raciocinio. Ha de ser la mente de Jesús que nosotros poseemos. ¿Y cómo ocurre esto? Nuestra mente ha de ser renovada por las sagradas escrituras, por la absorción de las verdades de la palabra de Dios. Nuestra mente, nuestro entendimiento ha de ser renovado. Nosotros hemos de... Cada vez que vemos una verdad bíblica, entonces hemos de renovar nuestro entendimiento. Si, por ejemplo, yo pensaba que el usar esta falda o usar una gargantilla era bueno y Dios no era malo, y me encuentro un texto bíblico, un consejo del Espíritu de profecía que va en contra de lo que yo pensaba, yo he de renovar mi entendimiento, he de abandonar aquello que yo creía y he de aceptar lo que Dios me muestra. La renovación del entendimiento es la aceptación de las verdades. Si yo estoy hablando mal de alguien y a través de la palabra de Dios soy convencido de que no lo debo hacer, entonces he de renovar mi entendimiento, abandonar aquello que es malo y tomar lo que es bueno. De esa manera es como crecemos en la vida cristiana. Debe haber un constante crecimiento, un constante avance hacia lo puro, hacia lo santo. No importa cuánto cueste, es la única manera de vivir la vida cristiana. Así que el no conformarse a este mundo tan solo viene como resultado de la renovación de mi entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios, no importa cuánto sea el costo, de abandonar las prácticas mundanas, no importa cuán dulces sean para mí, y yo ahora me someto al poder de la palabra de Dios para que mi mente sea renovada y soy subyugado a la voluntad divina, entonces la voluntad de Dios va a ser clara en mi vida. Yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios. No va a haber duda. Muchas veces nosotros vivimos en duda en cuanto a la voluntad de Dios porque el corazón no está sometido a su voluntad. No deseamos hacer lo que Él nos pide. Por ejemplo, la niña que se enamora de un muchacho mundano. Ella comienza a preguntar, ¿cómo yo sé si es la voluntad de Dios que me case con este muchacho? Es que ya la voluntad fue revelada, pero ¿qué es lo que ocurre? El corazón no desea subyugarse a la voluntad divina. Ella desea que Dios le diga sí, y ella va a ayunar, va a orar, le va a pedir a Dios que le muestre si ese muchacho es su esposo. ¿Por qué hace eso? Si ya Dios le ha dicho que no es su voluntad, en la palabra de Dios está claramente revelado, porque el corazón no desea conformarse a la voluntad de Dios.
no deseamos seguir lo que Él desea. Es lo mismo con el asunto de tomar té, café, mate, de comer carne, todas esas cosas. Dios ya ha revelado su voluntad. Pero entonces, ¿por qué nos parece a nosotros que no conocemos su voluntad? Porque no la queremos hacer. Eso es la situación. Porque nos gusta complacernos a nosotros mismos y hacer lo que es deseoso, lo que nos gusta a nosotros. La renovación de la mente demanda que cada vez que Dios me revela una verdad en su palabra y en el espíritu de profecía, mi mente ha de ser subyugada a aquel mandamiento y mi mente es renovada, porque la verdad toma lugar del error y yo crezco, maduro en la vida cristiana. Muy bien, lo vamos a dejar ahí, queridos hermanos. Seguimos la próxima semana. Terminamos en el versículo 2. Versículo 2 del capítulo 2. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno, buenas noches a todos. Ya que nadie habla, muchas preguntas, ¿no? Primeramente, agradecer, ¿no? Por ese don que Dios le da para poder aclararnos ciertas cosas que a veces uno lo lee y no lo entiende tanto, ¿no? Entonces, esto ayuda a que nuestra mente crezca un poquito más, ¿no? Eh, eh, Varios puntos en sí, ¿no? Que me aclara ahora, y una de las cosas, por ejemplo, que estuve viviendo yo como anciano de la iglesia en la que me toca, que yo al comienzo, por ejemplo, he permitido y he compartido ciertas músicas en sociedades jóvenes, ¿sí? Porque las sociedades jóvenes, como que los chicos, es como que pareciera que hay un libre albedrío, ¿viste? Sociedades jóvenes, para que no se vean los chicos, bueno, se permite todo. Y dentro de ese todo se permite, ya los chicos salen al frente con, no sé, con un yogi, salen, qué sé yo, con una ramerita, de, no sé, con un dibujito X, y la música que pasan ahora es música juvenil bastante llamativa, ¿no? Entonces yo me puse a leer el Espíritu y Profecía sobre la música. Entonces es ahí donde estoy tratando de querer tener un equilibrio, ¿no? Por eso trato de ver qué me dice el Espíritu y Profecías, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, pastor? Yo ahora es como que no me siento cómodo cuando se canta algo en sociedades jóvenes. Es como que no lo quiero cantar, ¿no? No lo quiero cantar, pero mi rostro es como que me delata, y hay hermanos que me dicen, ¿por qué estás así? ¿No? ¿Por qué te pones así? No, le digo, es que no lo veo conveniente. Me gustaría que cantemos los coros del ignario, le digo, las signos del ignario. No sé por qué tenemos que estar cantando esas cosas. Entonces, si Dios quiere, la semana que viene vamos a tener una junta, ¿no? Para poder charlar estos temas. Lo mismo sobre el club, ¿no? Hubo un relajo de que el club de conquistadores se empezó a hacer de tarde, en el día santo, ya hacer desfiles, hacer todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo actuar? Entonces, hablé con el de Sociedad de Jóvenes y me dice, no, pero la asociación me manda estos cantos, la asociación me manda esto. Ahora, ¿cómo es esto, no? Me gustó lo que dijo usted. Hay un remanente, pero dentro de ese remanente hay otro remanente. O sea, es como que me da luz ahí, decir, wow, sí, el remanente grande manda ciertas cosas, pero están los pequeñitos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo actuar ante esas cosas, no? Ya, buena pregunta, hermano Walter. Esa es una batalla que se ha lidiado a través de todo el mundo. En cuanto a la música, hay que tener un balance. El balance es lo siguiente. No tan solo hay que cantar himnos. El libro de Salmos dice que hemos de cantar cántico nuevo. En el libro de Apocalipsis vemos cánticos nuevos.
Por ejemplo, cuando Cristo llega al cielo, los ángeles tienen cántico nuevo, los 144,000 tienen un canto nuevo que nadie conoce. Entonces, Dios le encanta los cantos nuevos. Pero los cantos han de escogerse de la siguiente manera. La música no ha de sonar como la música del mundo. Y las palabras de los cantos han de reflejar nuestra teología y nuestra experiencia, no la teología pentecostal o carismática. Muchos de nuestros himnos vienen de otras denominaciones, porque los escogimos de esa manera. La gran mayoría de nuestros himnos no son himnos que creados por nosotros, los hemos adoptado de otras denominaciones, porque la música y los cantos son santos. De la misma manera, los cantos juveniles siempre en la sociedad de jóvenes se cantaron cantos juveniles, pero en el tiempo anterior reflejaban la teología y la música no reflejaba la música mundana. Entonces, pero si hay gente que escribe cantos, que escriban cantos, que se canten cantos nuevos, que se le ponga música santa, que no suene la música como el rap y el jazz y el rock y todas esas cosas, ¿no? El reggae y todo ese tipo de música que ahora se está introduciendo dentro de la iglesia. Nuestros cantos no han de sonar de esa manera porque esa música fue creada por Satanás para adorarle a él. Y nuestros cantos han de expresar nuestra teología, porque tarde o temprano lo que cantamos da fruto en la manera que nosotros pensamos. Y si tenemos nosotros teología que expresa teología carismática, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que vamos a pensar como carismáticos. Porque lo que cantamos lo recordamos más de lo que leemos. Y lo otro es esto, de que los cantos no tan solo han de crear un emocionalismo, porque muchas veces son repetitivos y se repite, y no hay nada en el canto, simplemente se está repitiendo una frase que es algo emocional. Te amo, Jesús, está bien, te amo, Jesús, y luego te amo, Jesús, ya está bien 2 veces, te amo, Jesús, y después te amo, Jesús, y te amo, y se repite 5, 6, 7 veces la misma frase, vez tras vez tras vez, sin contexto, sin sentido, simplemente se repite porque es algo emocional. Entonces hay ciertos principios a través de los cuales se juzga la música que nosotros recibimos, que sea racional, que sea inteligente, que refleje nuestra teología, nuestra manera de ser, las creencias adventistas, y que la música no suene como el mundo. De esa manera se escoge la música que nosotros adoptamos como música sacra, música santa. En el tema de la vestimenta, pastor, el tema de los jóvenes, por ahí no pregunto, ¿no? Porque preguntar a uno y a otro suma y ayuda, ¿no? Porque ahora ya por ejemplo, los jóvenes, he visto jóvenes que ya salen con el pantalón roto, que ya salen con el pantalón chupín, la moda, ¿no? Sin media, con el zapato ahí nomás. Eso puede ser que esté correcto porque es lo que decía, ¿no? Estos tiempos como que uno quiere adaptarse, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo tenemos que guiarnos? Porque, como usted decía, ¿no? Anteriormente era ver si usaban pantalón o no. Ahora, bueno, las mujeres van con pantalón, van como quieren, ¿no? Por las comodidades y todo eso, ¿no? Que yo creo que siempre se apunta a un buen vestir, ¿no? Que sería lo correcto, pero hoy los jóvenes también tienen su buen vestir de otro punto de vista, o sus peinados, ¿no? Claro. Tienen que haber la vestimenta de juzgarse por principios morales. En ningún lado se nos dice que nosotros debemos andar con terno, corbata, como norma dentro de la iglesia. El principio es que hemos de ir a la iglesia y vestirnos como cristianos en forma general, de una manera que refleje el carácter de Cristo. Entonces tiene que haber decencia en la vestimenta.
Las partes privadas han de cubrirse, no se ha de mostrar tanta piel. Las piernas, los brazos tienen que estar cubiertos. Los escotes tienen que ser decentes. La moda se acepta solo si es decente y moral y ¿cómo se llama? Y refleja los principios bíblicos. Entonces, eso ha de ponerse, como se llama, normas dentro de la iglesia, que se le explica a los jóvenes, que se les da ánimo para que se vistan así, pero por lo menos los que pasan a dirigir, los que están adelante, ellos tienen que cumplir ciertos requerimientos, normas, para poder participar en el culto al Señor, porque después de todo esto no es una fiesta, esto es un culto dedicado a Dios. Entonces, pero tampoco no hay que hacerlo tan estricto que pareciera que la única manera que alguien se puede vestir para subir adelante es con un terno, con una corbata y eso, porque no, eso no es un reglamento de vestimenta para la iglesia. Hay que vestirse decentemente, puramente, hay que ser vestido y tiene que ser reflejando los principios bíblicos. La ropa tiene que estar limpia, ordenado. Tienen que cumplirse. Si hay un muchacho que no se puede usar joyas, ni estar excesivamente usando pinturas y todas esas cosas. Pero eso son decisiones que tienen que tomar como iglesia. Se tienen que escribir normas que se cumplan. Y si antes a los que se va a invitar a los que pasen a la plataforma, al culto de jóvenes o a la plataforma, se les dice de antemano, por favor, estas son las reglas de vestimenta para pasar adelante. Entonces, la iglesia cumple el papel que Dios le ha dado de representar el carácter de Cristo y se ha de enseñar a los miembros cómo hemos de vestirnos, cómo hemos de reflejar a Jesús, que no nos hemos de conformar a las reglas del mundo, y eso ha de estarse enseñando a la iglesia. El apóstol Pablo lo incluye en sus cartas, en casi todas las cartas el apóstol Pablo habla de estas cosas, porque hay una tendencia natural en el corazón humano de asemejarnos al mundo. Bien, pastor, muchas gracias. A ver si alguien quiere hablar, que hable. Hermano Denis. Yo comparto con lo que dice usted y también lo que está diciendo el hermano. Y creo que lo que usted está diciendo debemos remarcar que debe haber un equilibrio. No hay exactamente que así o así tiene que ser. Por ejemplo, la música. A mí me toca cuando veo que cuando cantan comienzan a danzar, ¿no? Me choca. Sin embargo, en Salmo 150 dice, alabar a Dios con salterio y arpa. Incluso habla, ¿no?, que debe ser alegre la música en aquel tiempo, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de preguntar a uno que venía de las altas esferas, digamos, de nuestra iglesia, ¿cómo se interpreta este Salmo 150? Y él también comenzó a pensar, bueno, acá es donde tenemos que mantener un equilibrio. Y entonces, ¿qué mejor que dirigentes como usted, por ejemplo, nos ayuden, o lo que tenemos en la zona donde vivimos, que nos ayuden a mantener ese equilibrio, ¿no? Y es muy importante esto. Y hay alguna otra cosita que yo quería decir, porque a veces se interpreta como que Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Todo Israel será salvo, como usted mismo decía, ¿no? Hay una diferencia entre israelíes, los que creen que todo va a ser concentrado ahora como nación política, como está ahora Israel, ¿no es cierto? Esos son los israelíes. Pero los israelitas de corazón, realmente, como dice el apóstol San Pablo, no fueron rechazados por Dios. Ellos son los que han rechazado, en todo caso, a Cristo. No lo aceptaron como Dios hecho carne. Nosotros tenemos que ser cristocéntricos. Es Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Es Jesús. De verlo a ellos, porque lo veían un ser humano,
común y corriente, al estilo de todos los demás, les parecía que no era el Dios, el Mesías, a quienes tenían que aceptarlo. Sin embargo, el Señor cuánto no hizo para demostrarles que Él era un Dios hecho carne que estaba en medio de todos ellos, incluso hasta después de la resurrección. O sea, ese remanente siguió siendo el remanente. Incluso cuando llegue el momento final, el remanente será salvo, ¿no? Ahí choca un poquito cuando decía el remanente del remanente. Eso solamente Dios lo conoce. Yo no voy a decir, yo sí soy del remanente, pero al otro voy a mirar al costado y decir, ese no es del remanente. Es la iglesia organizada con el mensaje recuperado de las doctrinas puras que vienen desde Jesús y los santos apóstoles después del Pentecostés. Eso es lo que ahora, digamos, está predicando el remanente. Pero si yo digo, yo sí soy del remanente, que es del remanente, dentro del remanente, ahí ya estoy como pecando, no de humildad, porque yo también puedo, yo soy humilde, ahí ya estoy pecando, ¿no? Sinceramente yo tengo que procurar que el Espíritu Dios me use en la humildad de ensalzar al máximo, como la serpiente fue así le dijo Jesús, si no nace de nuevo, le dijo a Nicodemo, ¿no? Y entonces, así como fue levantado, Jesús debe ser exaltado en todo momento. Jesús debe ser exaltado. Entonces, mi egoísmo, mi egocentrismo, entonces solo va a ir desapareciendo y los demás se van a dar cuenta que siempre hablo del amor de Jesús, como nuestra mensajera, la revelación moderna que tenemos nosotros del espíritu de profecía, ¿no? Cuando ella muere, periodistas de distintas partes del mundo que fueron a preguntar a los católicos, que eran sus vecinos, porque el lugar es Leven, donde está el museo de ella, ahora actualmente, lo que tuvimos la oportunidad de conocer, ahí impresionante cómo ellos le preguntaron, ¿cómo era esta viejita? A los vecinos católicos. Una viejita que siempre hablaba del amor de Dios. ¿Quién? La que escribió nada menos que el conflicto cósmico, el conflicto de los siglos. Entonces nosotros tenemos que en nuestra vida, aunque tengamos que hablar fuerte, pero que vean ellos que realmente el amor de Cristo se está reflejando en nuestras vidas. Eso debe ser que nuestro mensaje pleno, cristocéntrico, frente a todas las doctrinas. Gracias, ¿no? Estuve hermano escuchando Dani. con atención lo que Gracias. usted iba Amén, amén. diciendo. Nada más que eso estoy queriendo remarcar, pastor. Ya, gracias, hermano. Muchas gracias por su opinión. Muy bien, bueno, vamos a terminar. Gracias por unirse hoy y participar en la reunión. Que Dios nos bendiga. Oremos y culminamos. Nuestro amado Señor, alabamos tu nombre en estos momentos por los momentos gratos que nos has dado de estudiar tu palabra. Qué lindo, Señor, es tu palabra. Queremos suplicar, Padre, que se cumpla ella en nuestras vidas. Que nos lleve, Señor, como el apóstol Pablo dice, a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo ante Jehová. Un sacrificio santo, agradable, Padre. Que día a día podamos conformarnos más y más a la voluntad divina, que podamos reflejar más y más el carácter de Jesús en una vida santa, una vida, Señor, que lleve a la obediencia y una vida que esté llena del amor de Cristo. Bendícenos al separarnos y acompáñanos, Padre, en todo lo que vamos a hacer este día para mí que comienza y a mis hermanos que ya se les acaba. Acompáñalos, Señor, al dormir, bendícelos, protégelos. Lo pedimos por Jesús. Amén.